Hola amigos de nuestro club de lectura. Hoy empezamos nuestro programa de manera especial porque estamos contando con la presencia de un amigo nuestro de la casa, Santiago Ormazábal. Yo ya tengo la reseña de su libro, nosotros también tenemos una conversación y ahora vamos a actualizar ustedes sobre lo que está pasando en Chile, sobre lo que está pasando en el mundo, con el tema que es de especialización de Santi, que es el hecho de hablar de la hormonización de los niños, la idea de transgéneros. Entonces, él hace este combate efectivo todos los jueves en las comisiones, está ahí dando la batalla más, más que cultural, una pelea física, porque tiene que viajar, tiene que hacer muchos trámites para dar esta pelea. Así que si tú estás viendo este programa, déjame un like, suscríbete en el canal, también va a las redes sociales de Santi, de su apoyo, no solo el apoyo de un like, de compartir, pero también apoyo económico, porque él necesita de estos apoyos, no se hace una pelea gratis, él está haciendo eso de manera voluntaria, pero todo su trabajo requiere locomoción, requiere una demanda financiera grande y él está dando esta pelea, así que depende de nosotros. Y a modo introductorio, esta es mi recuerdo para ustedes y quería agradecer la presencia de Santi. Bienvenido. Hola, hola Nastacha, gracias como siempre por la invitación. Un agrado siempre estar aquí con ustedes, con tus seguidores, la gente que le gusta mucho tu canal, que es muy entretenido, a mí también me gusta, así que muchas gracias como siempre. Gracias a ti. Y me acuerdo que cuando tú viniste de la última vez, todavía estaba desarrollando estas cuestiones de las comisiones y estaba todo en el inicio. Así que yo veo que es una evolución en el sentido de Chile, ¿no es cierto? Y ahí ya quiero entrar de lleno, ¿cómo que tú estás viendo esta cuestión en las comisiones? Y explícame en la realidad lo que significa todo eso. Sí, bueno, es un trabajo que hemos venido haciendo junto a Anael, ¿cierto? En este movimiento que le llamamos nosotros Disforiamente, que viene ya hace bastantes años. El trabajo más duro, sí, a nivel legislativo en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, fue el año pasado, en que junto a otras organizaciones, por supuesto, que nos apoyan, como Comunidad de Justicia, Ray Humana, la agrupación Kairos, que son estos papás, ¿cierto?, que tienen hijos con algunos problemas de identidad o disforia de género. Hemos hecho una especie como de grupo en que hemos podido trabajar distintas leyes o distintos proyectos que se han venido presentando hace bastante tiempo. Acá en Chile, al menos desde el 2018, hace bastante tiempo que vienen con leyes respecto a em, el trabajo, digamos, legislativo que hace el activismo LGBT, viene hace bastante tiempo atrás. Parte un poco con la ley Zamudio, un poquito antes, ¿cierto? Que toma este componente más ideológico. Pero en nuestro caso, el 2018, con la ley de identidad de género, es que empieza este tema de forma más, no sé si decirlo, no es la palabra más violento, pero es como más, mucho más Incisivo. ideologizado, Sí. claro, exacto. Entonces, a raíz de eso, que con Nael empezamos a tratar de hacer la contraparte, porque esta gente de alguna forma, el activismo LGBT chileno ha trabajado eh, solos en el carril, digamos, sin alguien que está al lado, de alguna forma haciéndole competencia, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, el año pasado fue nuestra aparición en el Congreso y tuvimos bastante éxito, por ejemplo, bajando en la reforma a la misma ley Zamudio, que es justamente la que hoy está en una comisión mixta. Se aprobó en primera instancia en el Senado, luego pasó a la Cámara de Diputados, donde se rechazó, y por lo tanto, como hubo discrepancia, tuvo que pasar a una comisión mixta, que es la actual, que la está viendo la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores.
Y bueno, esa es la que tengo que ir este jueves 24, donde si pueden ayudarme con algo sería maravilloso, porque todavía estoy ahí juntando las lucas para los pasajes. Y claro, pues, estos temas siempre son bastante centralistas. Uno tiene que estar viajando para poder ir. La verdad es que igual te dan la posibilidad de hacerlo de manera telemática, pero con Nael nos hemos dado cuenta que no es lo mismo. No es lo mismo hacerlo desde una cámara que estar ahí presente y que los parlamentarios te vean, te escuchen, te miren a los ojos y no sean capaces de decirse, chuta, están equivocados estos cabros, porque saben que no lo estamos. ¿Cachai? Entonces, Sí, bueno, me estoy desviando un poco. Entonces, como te contaba, esta es una parte, la reforma a la ley antidiscriminación, que todos sabemos que tiene un componente ideológico muy fuerte, es bastante octubrista. De hecho, a nuestro juicio, sacaron un extracto del proyecto hoy se me fue la palabra, de la de la constitución, del proyecto, Constitución. Sí. claro, el 1.0, el que se rechazó de forma apabullante, ¿cierto? Contundente. Exacto. A mi juicio sacaron un extracto de ahí y lo pusieron en esta reforma, y por lo tanto, por eso se rechazó el año pasado y este año quieren intentar nuevamente sacarla adelante. Por otro lado, se están viendo otro tipo de leyes también, que está la ley anti-bullying, que es para colegios, ¿cierto? Que es una especie de antidiscriminación versión secundario. También logramos sacarle todo el componente ideológico respecto al género, pero el ministro Cataldo ya en las reuniones que se están haciendo está tratando de volverlo a introducir a esta ley. Entonces, ahí estamos viendo que todo tipo de proyecto o de reforma que se está haciendo respecto a temáticas LGBT o donde el activismo LGBT se mete, tiene un componente ideológico muy profundo y eso es lo que estamos tratando de combatir. Un poquito de eso como para Sí, empezar. é porque a própria ideia, no certo, de gênero tem que ser tratada de manera transversal. Es el pensamiento que está en el fondo de los ideólogos. Entonces, cuando nosotros pensamos en cualquier proyecto de ley, obviamente, siempre tratamos la ley de manera individual, ¿no es cierto? Ellos no, ellos entienden el problema de género de manera transversal. Entonces, por eso que incluso em algo que seria normal, ou seja, tratar uma lei de bullying de maneira a entender o ser humano, não, eles entregam a perspectiva de gênero. Então, é sua pelea. Nós que devemos dar a nossa. E não, a Exacto. vezes siento que não estamos dando como corresponde. Ah, incluso porque nosotros no vivimos en eso. La gente tiene que trabajar, tiene que comer, tiene que estudiar y termina que deja la militancia para los militantes. Los militantes son todos ideologizados y qué bueno que existe personas como tú, como Santi, que está dando esta pelea de manera militante en el lado correcto. Y era algo impensado antes. Yo no tenía por lo menos esperanza que pudieras llegar a una comisión y ser oído de manera presencial o telemática que sea. Yo no tenía esta esperanza y yo veo que ahora tiene una luz, ¿no es cierto?, en el fin del túnel. Sí, sí, ha sido un trabajo bastante arduo. A veces, no te voy a negar, que dan ganas de tirar la toalla, como decimos los chilenos, de dejarlo todo, porque, o sea, no es con el afán de victimizarse ni nada por el estilo, pero agota porque en efecto somos muy pocos los de la gente de nuestro sector que está dispuesto a dar esta pelea porque incomoda Ujú. mucho. Yo me he fijado que la gente de nuestro sector, digamos, sector derecha, incluso de centro derecha hacia la derecha, el término género les causa escozor, les incomoda. Entonces, si fuese por ello, mejor lo eliminamos. Pero lamentablemente tenemos que entender que la sociedad ya lo tiene muy inculcado dentro de su léxico, dentro del lenguaje y bueno, lo que nosotros tenemos que hacer en estos momentos es justamente empezar a agarrar ese concepto
no quiero ocupar la palabra deconstruirlo porque ellos lo deconstruyeron, sino que volver a construirlo como lo que siempre ha sido, que finalmente son los roles sexuales, digamos, o sea, el Ujú, rol de cada persona en su sociedad, que todos sabemos que no es lo mismo que que el sexo. ujú, Empezar como a educar a la gente desde ese punto de vista y me gustaría darles como un pequeño si a alguien le interesa este tema, la otra vez estaba leyendo la tesis doctoral de Marta Rodríguez Díaz, que es una doctora en filosofía, es consagrada, ella ve el género desde una mirada cristiana y su tesis es muy interesante porque ella ahí demuestra y explica que existen varias teorías de género. No es solamente una, sino que son varias. Habla de la marxista, habla de la Foucaultiana, habla de la sí. teoría más relativista, más ay, perdón, no puedo decirlo. Existencialista. Exacto. Y también ella da los primeros esbozos de una teoría que se basa un poco en el personalismo que tiene que ver con Juan Pablo II, ¿cierto? Una mirada más católica, más cristiana, que es muy interesante. Y quizás por ahí es que nosotros como sector de derecha o más cercanos, quizás en mi caso, a la iglesia, podemos hacer una construcción de estos temas desde un punto de vista en que sexo y género están separados, pero no se pueden separar 100%, están totalmente unidos desde el punto de vista que no es que uno esté por sobre el otro, sino que se relacionan Ujú. intrínsecamente. ¿Cachai? Creo que Bueno, quien trabaja eso un poco es Horacio Houston. Horacio Houston trabaja un poco esta temática cuando él habla sobre la ideología de género. Y cuando dice que la perfección es cuando uno está identificado con su propio sexo biológico y esta armonización y cumple este rol en la armonía es la perfección y este ser que está en armonía, en la perfección, ese sí puede ser llamado hombre, este sí puede ser llamado mujer. Pero cuando hay una disformidad, o sea, cuando hay una incongruencia en alguno de los sectores, esa es la problemática y ahí ya no puede, por ejemplo, no puede decir que la persona no sea verdaderamente un hombre, sea verdaderamente una claro. mujer, porque ya, Que ya no está en conformidad con todo el rol biológico, el rol social. Entonces, la unión es muy interesante, él trata eso de sí. una manera filosófica y Y de trae... hecho, Mm, perdón que te interrumpa, eso es un tema que igual hay que entenderlo. No es que uno esté, digamos, avalando el discurso del wokismo de que no, entonces vamos a respetar a cada persona que se autoperciba del sexo que mm, quiera. No, sino que es básicamente enseñarle a la gente que el sexo claramente es un componente biológico, pero el género no es un componente innato, es un componente que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la sociedad, que es, tiene que ver finalmente cómo uno se va construyendo. sí, Y el ideal es poder mostrarle a la gente que no es necesario que tú cambies tu sexo por tener un género, pongámosle, o un rol en la sociedad distinto al que antiguamente se le asociaba al hombre o a la mujer. Un ejemplo, una mujer puede salir a trabajar y ser el sustento de la casa perfectamente y el marido mm, quedarse en la casa cuidando a los niños. Y eso no los hace que hayan cambiado de sexo ambos, ¿cachai? ujú, Es un tema que se tiene que empezar a conversar porque yo he escuchado mucho por parte de la gente que está en contra de la ideología de género, que asemeja o iguala el sexo con el género. Entonces, no, para eso no. ellos, el sexo está por sobre el género y según el sexo es que tú te tienes que comportar en la sociedad. Eso tampoco puede ser, ¿cachai? Porque uno No, no puede negarle a un hombre, por ejemplo, que se quiera maquillar. Da lo eh, mismo, si él quiere hacerlo, perfecto. Ahora, el no, tema es que esa persona no puede imponérselo a otro. creo que el punto para mí que soy cristiana es entender que la persona, ella va a tener, tiene una perfección bíblica, existe una perfección bíblica. Pero la persona ella puede rechazar
voluntariamente esta perfección bíblica. Ese es el punto. Y si nosotros tratamos apenas sobre la perspectiva biológica, tampoco estamos siendo bíblicos. Si nosotros cristianos tratamos la persona solo sobre la perspectiva biológica, no estamos siendo coherentes con las escrituras, porque las escrituras no hablan de un componente puramente biológico. El ser humano es más que solo la biología, también Exacto. es su autopercepción, pero no es solo su autopercepción, es también lo que Dios dice de él también. Entonces, Claro, por eso que yo vuelvo a citar a Horacio cuando él dice que la perfección es cuando todos los componentes que envuelven el ser humano están en armonía. Y uno puede elegir, ¿no es cierto? No está en armonía con esta perfección. Ese es el punto. Ahora, cuando tú claro. existe que esta no perfección sea para niños, ahí es otro problema, ¿entiende? Y solo para finalizar, él cita, y yo estoy totalmente de acuerdo, cuando nosotros vemos lo que Simone de Beauvoir habla, que la mujer tiene una construcción social, ella en ningún momento está cuestionando la biología de la mujer. Está dizendo que Exacto. existe uma construção social. E nós não podemos mentir, não podemos ignorar que existe um inato e um adquirido. Existe um adquirido, pero este adquirido está de acordo com a vontade de Deus. Isso que os cristianos têm que começar a harmonizar este adquirido com as escrituras. Ahora, Claro, toda, perdóname. y justamente, no, y justamente lo que yo iba a decir va ligado a eso, porque eso adquirido, por lo general, está relacionado con la biología, o con la genética que uno también trae. O sea, hay muchos componentes aquí que hace que finalmente lo que uno toma de la cultura y de la sociedad pase por este Uhum, filtro, por decirlo de alguna forma, óbvio. y Sí. tú lo internalices. Ahora, el problema que pasa, a mi juicio, lo que yo he visto dentro de las personas que somos trans, es que hay una alteración de cómo vemos esa realidad. Y ese es el punto. De repente, no es que uno quiera aceptar y decir, no, si las personas trans, bueno, hay que aceptarlas. Sí, obvio, somos personas, tenemos dignidad igual que todos, se entiende. Pero el punto es que hay que enseñar a la persona que tenga ese tipo de problemáticas de disforia de género o de incoherencia corporal, que no es necesario cambiar su cuerpo para poder encajar o para poder sentirse mejor, porque eso finalmente es una falacia que la misma farmacéutica o los mismos profesionales de la salud que toman estas cosas para sacar provecho de ella, como lo hace, por ejemplo, la IPPF con el aborto, finalmente lleva a hacerle creer a la sociedad de que si eso adquirido no, no se relaciona bien con lo biológico, con lo innato, se puede cambiar lo innato. Uhum. ¿Cachai? No, no sé si me explico bien, quizás Sí. No, y además lo que es dije como medio irreversible. enredado. No, 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 y se entiende bien. Y además que es irreversible. Este es el Mm, punto. Principalmente cuando nosotros estamos hablando de niños. claro. Bueno, yo pienso que cada ser humano tiene que buscar la perfección y la perfección no es una castilla política que te va a decir. Cuando Mm, yo acostumbro hablar de feminismo y feminilidad, yo hago una distinción. La feminidad es lo que la Biblia dice de la mujer. El feminismo es un, que una castilla política dice de la mujer. La castilla dice que nosotros somos oprimidas por un sistema patriarcal. Eh, la Biblia dice que Dios crió hombres y mujeres perfectos y que la opresión que está sobre nosotros es la opresión del pecado. Y bueno, ahora esta discusión de lo que nosotros estamos entendiendo que la biología sí no importa, ¿no es cierto? Ya es una discusión que está en el Reino Unido hace mucho tiempo, en Europa, y está en los círculos académicos. Nosotros podemos ver entrevistas, escritos de la propia Camille Paglia, que se autoconsidera
eh, não sei se é fluid. Ella não se considera ni hombre ni mujer y tal, pero no cambió su cuerpo y ella es muy crítica de este movimiento de género. Y nosotros vemos los escritos de ella hace mucho tiempo, que son el más conocido, personas sexuales, pero uno puede dar un Google, ¿no es cierto? Y va a encontrar inúmeras entrevistas de la Camille Paglia. Lo que digo es que en el ámbito académico, eso ya está siendo ventilado, discutido, ya existe incluso feministas en contra de este movimiento de género. Pero parece que aquí en Chile todavía está un delay, ¿no es cierto?, de Sí. tiempo de los académicos y peor aún de la discusión política. Sí, completamente. Siempre Chile ha ido bastante más atrás. O sea, si recordamos, por ejemplo, Suecia ya viene con esta discusión hace, bueno, no me acuerdo la fecha exacta, pero hace más de 5 años, ya que Suecia ha estado echándose para atrás digamos, en sus políticas de respecto al género y la transición que tienen, sobre todo en menores de edad, ¿cierto? Poniéndole límites de edad. Bueno, lo que hoy está pasando, por ejemplo, en Reino Unido, en Estados Unidos y que también pasó en Brasil hace poquito. Sí. Acá la discusión, claro, está ahí muy latente. Tratamos el año pasado, de alguna forma forzar al Ministerio de Salud a detener estas transiciones en menores de edad a través de la ley de presupuestos, tratando de quitarle el financiamiento o prohibir, más bien era una prohibición al MinSal para financiar cualquier tipo de tratamiento de reasignación de género en menores de edad. El Tribunal Constitucional falló en contra, por lo tanto perdimos esa batalla, digamos, pero este año estamos con más fuerza que nunca para poder retomarla. Porque claro, esta temática a nivel mundial ya está cambiando y igual es un tema que a mi juicio hay que, no sé, tratar de verlo lo más, insisto, fuera de ideologías posibles, porque este tema no puede tornarse a una pelea política de izquierdas contra derechas. Hoy todos los que están en contra de hormonizar a menores de edad son tachados de fascistas, ultraderecha, y por lo mismo, a nuestro juicio, en el Congreso acá en Chile nos ha jugado un poco en contra, porque muchos parlamentarios de izquierda, de centro izquierda, de centro, que no encuentran la razón, que dicen, ¿sabes qué? Lo que ustedes dicen, concuerdo con ello. Finalmente el voto no pueden, digamos, votar según lo que ellos piensan, porque está el partido político detrás diciéndole, bueno, usted tiene que votar según lo que nosotros o lo que el gobierno, ¿cierto? La agenda de gobierno, la agenda oficialista y no puede salirse de ahí. Y no ha pasado con varios parlamentarios que, por supuesto, no voy a dar nombres porque a ellos les conlleva una cancelación, una funa, pero el tema es complejo, es complejo. Y acá, Sí. como te digo, acá en Chile está partiendo esta discusión. El año pasado fue potente y yo espero que este año sea aún más potente, sea aún más fuerte, porque, bueno, nosotros tenemos que dar la pelea a como dé lugar. Se trata finalmente de niños y no son pocos, o sea, según lo estimado desde el punto al menos lo que dijo la ministra de Salud, ¿cierto? En la comisión investigadora del programa de acompañamiento a la identidad de género, es que al menos unos 400 niños están siendo hormonados en Chile. Sí, Sabemos que es son más, cierto. perdón, 400, 600, creo que eran. Sabemos que son más, y es porque eso es un número que maneja el MinSal solamente a nivel público. Sabemos que a nivel privado son muchos más. Sabemos que al menos hay 42 casos de niños operados menores de Ah, edad. Y eso nuevamente, de los 42 son como 6 a nivel público y el resto son privados, pero también sabemos que hay muchos más que no se están ventilando. Entonces, sí. bueno, hay que seguir en ello. Sí, no, tú estaba hablando de que muchos parlamentarios terminan teniendo miedo de la cancelación y tal, pero este movimiento
en el Reino Unido que nosotros vemos ahora, las noticias, ¿no es cierto? Y la confirmación de que mujer nace, va a ser definida de acuerdo con su sexo biológico. Ese movimiento en sí, no estamos hablando de personas de derecha, estamos hablando de feministas y muchas de ellas podendo ser categorizadas como feministas radicales, basta de ver del color que ellas están vestidas todas de verde. Muchas de ellas están con el símbolo del pañuelo verde, o sea, feministas en el sentido radical de la palabra, muchas de ellas, personas adultas mayores, porque el feminismo se quedó viejo, por así decir, ya está en una fase eh, de maturación y declinio. Eso que nosotros vemos, a quien estudia y entiende este movimiento de ascensión y declinio y el feminismo está en este momento en declinio justamente por la ideología de género, que cuando la mujer pasa, deja de estar en el centro para ser cualquier uno que se siente mujer es mujer, ¿no? Bueno, ¿y por qué digo eso? Porque estas feministas tuvieron que unirse con los conservadores para poder preservar la causa del feminismo. Entonces, yo no he visto la gente hacer esta análisis, pero en Brasil, mujeres que ya tienen un estudio más profundo del feminismo, ya entendieron este movimiento. O sea, feministas se unieron a conservadores para rechazar la ideología de género. Y Chile todavía está haciendo esta discusión como de manera binaria y no binaria. Lo que cabe también una alerta para nosotros, no es porque no es porque existe una cierta unión que significa que vamos estar unidos en todo, ¿no es cierto? Exacto. Son alianzas estratégicas, como yo siempre he dicho. Acá en Chile sí hay un movimiento de feministas que son catalogadas como TERF, las famosas TERF, que de hecho tanto a él como a mí nos siguen bastante. De repente ahí como que entre que nos siguen, nos dejan de seguir, porque claro, nos aliamos en este tema, pero en pensamiento político somos totalmente dispares. Entonces ahí es como, de hecho siempre me acuerdo un comentario que una chica feminista le decía a otra que me siguiera y me etiquetó, por eso leí el mensaje. Y decía, sigue a Santiago, es demasiado de derecha que a veces me enferma, pero tiene buena información. Y es porque, claro, finalmente terminamos siendo una alianza estratégica porque somos finalmente los que estamos dispuestos a dar una pelea más dura, si se quiere. O sea, ella, Mm. el feminismo lo ve como un atentado a sus espacios, digamos, Conquistados, ¿no? Segundo claro. ellas. Sí, no, y sobre todo los espacios que ellas llaman los espacios seguros, en los cuales yo ahí puedo entender, concuerdo con alguna de sus increpancias desde el punto de vista en que, claro, o sea, el tema baños, camarines, es el tema más complejo en esta discusión y es un tema que finalmente tiene que darse y no puede quedar en un ceder ante la persona transexual a que entre quien quiera, digamos, cualquiera que se autoperciba mujer pueda entrar un camarín de mujer, no puede quedar así, como tampoco puede ir a la prohibición completa. Porque ¿qué pasa cuando hay una prohibición completa? Yo tengo que entrar a ese camarín, ¿cachai? Y como en un video yo decía, a mí me ha pasado, yo he entrado a baños de mujeres, porque en efecto hay algunos baños de hombres que no tienen caseta, solamente urinario, y yo no puedo entrar ahí. Entonces, he pedido por favor a la persona que está cuidando el baño, si es que puedo pasar rápidamente al baño de mujeres, le explico mi caso, le explico que soy trans y todo el tema, nunca he tenido problema, pero una vez dentro, claro, le explico a la gente que está ahí, pero me ha pasado que cuando vengo saliendo, aparece otra chiquilla y me ve ahí y me han sacado casi a patadas de los baños mujeres. Entonces, ¿cachai? Entonces es un tema súper, digamos, Complejo. tragicómico, si se Sí, quiere. no, es complejo. Exacto, es sumamente complejo. Yo soy partidario de los baños neutros, no sé si tanto yo decirle un tercer baño, porque también me pasa eso, como que mencionaba en el mismo video, que me resuena a los asientos
para las personas negras en los buses, ¿cierto? Que pasa antiguamente en Estados Unidos, que es como, o los mismos baños, que habían baños para blanco y baños para negros, ¿cachai? Entonces, me pasa eso, que de repente tiene como una, como que se huele un poquito eso, ¿cachai? A pesar de Sí, que uno entiende que hay buenas intenciones detrás, pero finalmente, bueno, yo considero que, como dices tú, esta discusión tiene que abordarse sin tintes políticos, sin tinte ideológico, desde todas las áreas, desde todo el punto, desde todas, digamos, las organizaciones o desde toda la sociedad civil, más bien, em, porque son temas que atañen no solo a si una persona transiciona o no transiciona, sino que atañe a la dignidad de dicha persona. sí, Y uno no puede, para favorecer la dignidad de las mujeres, que por supuesto siempre uno tiene que respetar la dignidad de toda persona, y uno entiende las problemáticas que las mujeres están viviendo hoy en día respecto a estos temas, eh, porque finalmente la ideología trans se le está poniendo la pata encima, como decimos en buen chileno. Tampoco se tiene que perder de vista de que muchas de las personas trans están ahí por arrastre casi, porque mm, las están instrumentalizando. No todas son malas, como tampoco no todas son automáticamente buenas. Y hay un tema también de dignidad de persona, que el sí. simple hecho de que una persona trans tenga que decir, chuta, mejor me aguanto para no evitarme cualquier discusión, mejor me aguanto y me voy y espero hasta llegar a mi casa para poder ir al baño, a mi juicio también es un trato indigno. Tú, ¿no? Tú piensas así, porque tú ya tienes una otra perspectiva en relación a eso, pero yo efectivamente ya me sentí muy incómoda porque me deparé detrás con una persona que no estaba haciendo nada inefectivo de más, pero uno se siente incómodo. Entonces, si no hay una Sí, por situación supuesto, perfecta, estoy en el baño, miro hacia atrás y bueno, me encuentro con un hombre biológicamente, pero que se por supuesto. maquilla y yo no puedo hablar nada. Primero, no, no es ni siquiera por el miedo de ser procesada en este momento, Sí, pero de tener una turba en contra mío y de una violencia física. Entonces, entré claro. en el Es baño, que, fui rápido y salí. Entonces, de todas las maneras, uno mm, mirando de un lado y de otro, no es, yo pienso que es una situación que no existe perfección en este caso. mm, Nunca va a existir, porque la perfección, perdóname decir eso, Santi, tú como persona trans, pero va a entender mi punto como cristiana y sé que también tú conoces todos los temas bíblicos. La cuestión es que la perfección es cuando está todo en armonía. Entonces, bajo la desarmonía no va a haber perfección. Podemos pensar un tercer baño público, podemos, pero va a ocurrir otros puntos como la cuestión que había en la historia. Podemos pensar en que las mujeres entiendan que existen personas que se entienden como mujeres también y que quieren se vestir como cual y que quieren tener el mismo rol social. Nosotros podemos pensar, pero tampoco vamos a estar tan cómodos en eso. Lo contrario también puede pasar, pero tampoco. Entonces, no va a existir perfección, ese es el punto. Y yo pienso exacto. que es lo que toda persona trans tiene que entender. Y que Y cuesta. los que no, y los que no son trans también tienen que entender, no va a existir perfección dentro de este plano. Sí, no, completamente de acuerdo. Sí, de hecho yo siempre he pensado que el tema de los baños es como el más complejo, digamos, porque sí se pueden hacer esas diferencias en otros ámbitos como en las cárceles, por ejemplo, tener un pabellón para personas trans, punto, se acabó la discusión y ahí no hay mayor problema. Pero claro, el baño es algo mucho más complejo y que uno entiende, si uno entiende perfectamente la sensación de tener una persona que tú ves y percibes como del sexo opuesto, ya sea alguien como yo, que soy una persona trans, que ya llevo 12 años y me veo como un hombre, o un hombre que dice ser mujer trans, que todavía no se hormona y que se sigue viendo como un hombre metido en un baño de mujeres, donde además son espacios que nunca tienen cámara, porque no pueden tener cámara, porque hay Ah, sí. problemas ahí. Entonces, sabemos que es el caldo de cultivo perfecto para que se infiltren ahí personas medias
degeneradas, ¿cierto? Que abracen este tema de lo trans y digan que, escudándose de que son trans, hagan otras cosas. Entonces, claro, uno sabe que estos temas son sumamente complejos de abordar y yo creo que va un poquito por ahí el tema de enseñarle a la gente y bueno, y de no tener miedo a proponer. O sea, yo creo claro, o sea, como dices Y, tú, y- nunca va a haber una solución perfecta, pero podemos tratar de acercarnos lo más posible a, ¿cachai? Y bueno, yo como arquitecto, por ejemplo, tengo ahí un par de proyectos de baños que a lo mejor en algún momento, ¿por qué no? Pensar en proponerlos y decir, bueno, se pueden hacer. Se pueden claro. hacer. Ahora, el tema es que hay que tener, digamos, la voluntad de querer hacerlo, porque en estos momentos estamos inmersos en una pelea Ujú, entre las personas trans versus las mujeres o versus, qué sé yo, las personas cisgénero, como le llaman los activistas ujú. trans, y mientras no seamos capaces de abstraernos de esa pelea y mirar desde arriba, ¿cierto? Con altura de mira, yo creo que es bien difícil llegar a una solución Sí. que nos ayude a todos, pero soy optimista, yo creo que para allá vamos. Yo pienso también que, no sé cómo tú opinas en eso, pero como he leído tu libro y yo sé que tu libro tiene eh, muchos basamentos también de fundamento científico y tal. También he leído Atrapada en el cuerpo equivocado de Pablo Muñoz y tal. Entonces, nosotros vamos leyendo un poco de la perspectiva científica. Uno entiende que la comunidad trans, que es verdaderamente diagnosticada como tal, que podría ser diagnosticada como tal, es un 0,03%. Entonces, yo no sé si tú estás de acuerdo, pero para mí sería mucho más la prevención psicológico adecuado. Y ahí viene el rol de la iglesia también preparada para recibir personas con disforia de género, qué sé yo, o que está niños y papás que están sufriendo con esta problemática en casa. Y ahí trabajar en este proceso de prevención, si es que puedo decir, utilizar esta palabra, pero para que no haya también un sobrediagnóstico, porque a medida que tiene un sobrediagnóstico, los baños van a se quedar cortos en eso. Sí, completamente de acuerdo. Y de hecho, junto a Nael, Disforiamente nace por eso. De hecho, el juego de palabras de Disforiamente es Ujú, básicamente nace en eso, en prevenir antes de cualquier cosa. Yo, en lo personal, no tengo ningún problema con declarar de que la transexualidad, si bien yo la concibo como una condición, porque es algo que uno finalmente transiciona, es un tema que tiene que ver más con una transformación externa, ¿cierto? O no sé, pero yo la consigo más como una condición, si es la consecuencia de un trastorno, de cualquier, y de varios trastornos, no solamente de el que hoy se llama como disforia de género, sí, de hecho para mí la disforia de género es una consecuencia también, es una sintomatología, por decirlo de ujú, alguna manera, del trastorno que yo concibo que es el que se utilizaba antes, que el trastorno de identidad psicosexual, que ujú, finalmente uno genera una disociación cognitiva al momento en que te estás construyendo, ¿cierto? Esta identidad psicosexual que la hacen todos los seres humanos. Por lo general, siempre está alineada, digamos, cuerpo-mente, pero en algunos casos, por a veces motivos que en muchos casos son culturales, son traumas. sociales, traumas, abusos, ¿cierto? Etcétera, esto se desalinea y uno finalmente hace una construcción errada de su identidad psicosexual. A mi juicio, esos son los casos de personas trans que pues, hacemos la transición y vivimos lo más bien haciendo esta transición. Súper piola, queremos pasar desapercibidos, que ojalá no se nos note que somos trans, versus los casos que uno está viendo hoy en día que tiene mucho, que se liga un poco más a fetichismo, a parafilia, a otro tipo de trastornos como trastornos de personalidad o narcisistas, que en el fondo ellos quieren llamar la atención. Y son estos Ujú, personajes que tú ves que son finalmente, no sé, mujeres que no se hormonan, pero se exaltan y dicen trátame como hombre porque yo soy un hombre. O estos hombres, ¿cierto? Que se ponen peluca, se dejan el pelo largo, se ponen vestido, pero no se afeitan. ¿Cachai? Entonces son personajes que en el fondo ellos quieren romper esquema, ellos quieren llamar la atención.
Y ahí, claro, hay que ir a empezar a hacer un análisis de eso, porque hoy en día, lamentablemente, hay algunos profesionales de salud que, que, que ellos también fomentan a estas personas a autopercibirse como trans. ¿Cachai? No quiero decir o negarles el hecho de que se puedan llamar trans. Si se quieren llamar trans, está bien, háganlo. Pero hay una realidad que es que algunas personas trans lo hacemos para poder eh, vivir plenamente, digamos, sin esta discrepancia entre lo que yo me percibo mentalmente a cómo yo me veo, y una vez que haces la transición y tienes un aspecto al cual te coincide finalmente, te caes tranquilo y vivís tu vida normal, digamos. Pero hay otro grupo que a mi juicio son los que más gritan y los que más finalmente han puesto esta problemática sobre la mesa, que son estas personas que a mi juicio son solamente para llamar la atención. No sé Então, si, si por ahí va la cosa. então é por aí, é um diagnóstico de partida que está está impulsionado también por toda una agenda que tiene como finalidad la destrucción del ser Claro. humano, no la desconstrucción, no la destrucción del Sí, ser humano como tal. Y dentro de la academia se habla de una como si era andrógena, no, una mm, era andrógena. Entonces, por eso es que algunas feministas, cuando miran para esta era andrógena, ellas terminan rechazando eso, porque el tema mujer, ¿no es cierto?, como ser oprimido, como aquel que va a traer redención para la humanidad, se pierde, el problema femenino se pierde. Y bueno. Sánchez, yo iba a preguntarte una cosa referente, por ejemplo, existe esta temática de la derecha, izquierda y tal. Pero eso se da por falta de intelectuales serios, ¿no es cierto? Personas que estudien la temática, que esté a tanto no solo de la temática biológica, pero también que traiga un concepto filosófico, que pueda traer también de la perspectiva teológica, en fin, mm. ¿no es cierto? Los distintos saberes. Y me gustaría saber cómo que tú ves la academia en Chile incluso dentro de la, entre comillas, derechas o de los académicos conservadores. ¿Tú puedes citar a alguien que sea, no, esta persona ha producido artigos, ha hecho una tesis de mestrado coherente y tal? Chuta, para mí es súper difícil, primero porque también no soy un erudito de No, toda pero que la, estás, digamos, ¿no? Ahí como... sí, no, obviamente ubico algunos y la verdad es que me he llevado bastantes decepciones. Yo creo que por un lado hay algunas personas que son de un pensamiento más liberal, que, mira, pasa mucho en todos lados, tanto en personas que tienen este pensamiento más liberal, como en los más conservadores, como en los que son incluso de izquierda más marxista, porque también hay personas marxistas que están en contra de esto, ¿ah? Más Sí. allá de que hay ahí toda una línea de pensamiento de Marx y Hegel, etcétera. Pero en todos lados pasa lo mismo, que hay dos polos. Uno que, por un lado, son los que avalan esto y que encuentran que es lo más simpático que hay, ¿cierto? Que es la nueva moda, que cómo se te ocurre estar en contra, porque que cavernícola eres, y ya hace rato que las personas LGBT pueden andar por la calle, ¿cachai? Que lo toman un poco casi a chiste. Y Ujú. por otro lado, bastante snobista, es decir, hay un concepto ahí que podría ser como bien snob. Y por otro lado, claro, están estas otras personas que dicen, chuta, yo no creo que sea tan así, no creo que sea un tema tan superficial, que hay algo más que abordar, me hace sentido el hecho de que, ojo, de no hormonizar a los niños tan tempranamente, pero tienen miedo a decirlo, tienen miedo a escribirlo, tienen miedo a publicarlo. Mm, Y bueno, eso es una conversación que yo he tenido con varias personas que están ahí un poco más metidas en la academia y que me corroboran lo mismo, que hay mucha gente de líneas de pensamiento muy dispares, ujú, que concuerdan con lo que nosotros hablamos,
que este es un tema complejo, de que hay que darle tiempo al niño, de que no se puede hormonizar después o antes de los 18 años, a mi juicio, antes de los 25 incluso. Pero insisto, tienen miedo a decirlo en voz alta, a publicarlo, a hacer artículos sobre el tema. Si tuviera que mencionar a alguien, por ejemplo, que ha dado cátedra de valor en ese sentido, por supuesto, mi amigo Nicolás Raó, él es una persona que detransicionó también, que en su momento fue trans, fue una mujer trans, detransicionó y se ha preocupado en estos momentos de hacer harto, de escribir tanto publicaciones como investigaciones. Es un investigador muy potente en este tema, se maneja súper bien, así que es un muy buen invitado para, para un próximo Sí, programa. Sería muy bueno. Yo creo que por ahí va la cosa y de hecho con él mismo le he visto algunas publicaciones bueno, ahí le responde a algunos académicos de acá de Chile que son pro transición y bueno, a mi juicio sigue todavía entrampada la discusión en lo mismo, en que quiénes somos nosotros para prohibirle a una persona autopercibirse como quiera. ¿Cachai? Y bueno, tampoco escuchan razones cuando uno les dice, bueno, no es que uno no quiera prohibirle, sino que es un tema de riesgo físico y psicológico que no se está viendo. Y ujú. bueno, es toda la pelea en la que estamos inmersos hoy. ¿Y por qué es tan importante esta pregunta y nosotros reflexionamos por eso? Porque solo habrá un entendimiento político concreto cuando la academia producir artículos, producir tesis, estudie a fondo eso, cosa que ya está pasando en Europa, ya está pasando en Brasil. En Brasil hay incluso feministas que ya hablan del apagamento de la mujer. Hay incluso antifeministas que están escribiendo, hablando de la muerte del feminismo. ¿Por qué la muerte? Porque Mm. cuando la categoría mujer ya pasa a ser tan fluida, se pierde lo que es ser mujer. Entonces ya existe una movimentación académica eso en Brasil, de algunas, incluso feministas, pero no llegó a los periodistas porque primero tiene fases, ¿no es cierto? La academia escribe, produce tesis, después los periodistas popularizan estas tesis, o los informadores, ¿no? Las personas, los influencers, las personas que forman la opinión pública, difunde estas teses, estos conocimientos de manera mucho más masticada y sencilla para la gente, para después eso llegar a un consenso popular y ir al voto, ir Mm, a un debate político. Lo que pasa es que, claro. por lo que tú has dicho, estamos pasando sin nada académico a lo político. Por eso que Mm, estás teniendo tanto problema en este sentido, porque falta un componente académico concreto claro, dentro de esta dinámica de estructura. Y lo que estoy diciendo es, tanto si tú quieres infundir una idea de izquierda, quanto si quieres infundir una idea de derecha y cualquier idea, incluso esta de la cuestión de género que no tiene que ver más bien con derecha e izquierda. claro. Sí, po, y aparte, bueno, quizás va a sonar súper feo lo que voy a decir, pero también hay que tener en cuenta que la academia se rige mucho por qué dicen los académicos de uno. Entonces, para ellos el tema de la cancelación es sumamente fuerte. De repente uno dice, bueno, pero ¿cómo tan cobarde? Y es que, de verdad, es súper fuerte porque cuando te cancelan no es solamente que no te dejen publicar un artículo, sino que en algunos casos terminas fuera de la universidad donde estás trabajando. En Estados Unidos se vio mucho esto. A Jordan Peterson le pasó, Sí. a muchas personas le ha pasado. Y cuando uno empieza a meterse en este mundo, les va a pasar. O sea, suena como el abuelo Simpson, te va a pasar a ti, pero es que de verdad les va a pasar. Y tienen que perder el miedo a eso, porque una vez que pase, va a ser como, digamos, entre comillas, lo peor, pero de ahí en adelante se van a dar cuenta que hay un montón de gente que este tema sí les va a hacer sentido.
Porque hoy en día tú te paras, o sea, yo que he repartido volantes en distintas partes, ya sea iglesias, colegios, me he reunido con sostenedores, con profesores, yo les hablo sobre este tema y no hay ninguno que me diga, ¿sabéis que estáis equivocado? A todos Uhum, les hace sentido el hecho de que se están apresurando con los menores. Y de hecho yo mismo les digo, o sea, incluso con los adultos, hay un montón de personas que hoy dice que son trans y que por la campaña de despatologización buscan la medicalización inmediatamente y básicamente son personas que hablan, que el trastorno habla por ellas. Su trastorno las lleva a eso y terminan después, igual que los adolescentes, de transicionando. uhum. Em, entonces, como dices tú, claro, o sea, el tema acá es sumamente complejo porque no hay una academia, digamos, a mi juicio, valiente que se atreva, tiene todas las herramientas, digamos, de distintos estudios que se han dado, no solamente el informe CAS, porque eso es lo otro. Hoy en día todo el mundo habla del informe CAS, pero hay un montón de otros estudios de otros países, de Finlandia, Suecia, incluso en Australia hay una que leía la otra vez, que de dónde meter mano, de dónde sacar, digamos, números, porcentajes, distintos estudios para poder evaluarlo y de ahí hacer distintas publicaciones, ¿cierto? Pero no se está haciendo tampoco. Não, Y el tema igual es un poco complejo. Porque, claro, uno como activista, que no es ni académico, no es profesional de la salud, no soy psicólogo tampoco, uno quisiera decir, bueno, y es lo que siempre decimos con él, necesitamos profesionales que nos apoyen, totalmente. necesitamos académicos que estén ahí al pie del cañón detrás de nosotros diciéndonos, ¿sabéis qué? Lo que estos cabros dicen es cierto, y lamentablemente, bueno, acá en Chile no lo veo. Un ratito no pierdo la esperanza porque creo que esto va para allá, sí, ¿ah? Yo creo que cada vez hay personas que están tomando más valor y valentía, digamos, para hablar del tema. Es lo que la Camille Paglia, que es una feminista, dice, ¿no es cierto? Ella, en la época que Jordan Peterson hablaba también de esta aspirada del silencio, ¿no es cierto? Ella también hablaba referente a eso. eh, ¿Y por qué? Porque ella dice que existía desde siempre un ciclo, como una opresión en la comunidad académica impedindo, porque se existe esta presión é porque há outros acadêmicos entregando lo contrário. Y no existe una contraposición. Lo que nosotros necesitamos es de académicos que, y serio, personas serias, ese punto, porque muchas veces nosotros vamos a hablar, yo he escuchado mucha gente hablando sobre la cuestión de género, ¿no es cierto?, de la ideología de género, pero tratando solamente de un tema puramente biológico o solamente del financiamiento o trabajando solo o aspecto político. Y no es solo una cosa, no es solo... Y los datos tienen que ser confiables también. Esse é o ponto. Aí termina que ou tratando solamente como clichê, como que se todas as pessoas isso passa muito também dentro do feminismo, né? Todas as feministas são aquelas que pinta o pelo de verde e deixa seu sovaco peludo. Não, não é assim, essa é uma caricatura e isso empobrece o debate. Por isso que estamos assim, todavia, creio que como unos 30 años atrasado dentro del debate. Yo, Sí, yo, lamentablemente sí, estamos bastante atrasados, pero insisto, yo creo que igual si uno se puede poner acelerador desde ese punto de vista. No sé, yo ahora me mencionaban la pregunta pasada sobre académicos, ya les mencioné a Marta Rodríguez Díaz, que es esta doctora en filosofía, que yo creo que ella está dando como un puntapié inicial bastante potente a cómo la filosofía más cristiana, ¿cierto? La teología puede abordar este tema desde el punto de vista, de hecho, ella parte de alguna forma desde las encíclicas de Juan Pablo II y esta teología del cuerpo que desarrolla Juan Pablo II, que es bastante interesante también, donde él dice que no somos solamente cuerpo, somos cuerpo y alma.
no estoy asemejando el género con el arma, por favor, no vayan a creer eso, pero desde el punto de vista de que hay algo intrínseco que no es físico, que tienen las personas, que son obviamente los pensamientos, los sueños, y ahí también van las autopercepciones. Entonces, tomarlo desde ese punto de vista, yo creo que se puede hacer un buen debate, un buen estudio. Yo animo a todos los académicos de nuestro sector a tomarlo desde ese punto de vista y tampoco a ser tan cerrados, porque yo creo que lo que hoy también está pasando es que dentro de los académicos que tenemos hay mucha polarización también. No dan el brazo a torcer de ningún lado y yo insisto, yo creo que esta discusión no se va a zanjar hasta que no logremos llegar a un término medio, hasta que logremos mediar entre cómo puede convivir una persona trans, digamos, en esta sociedad sin que a nadie le afecte, sin que a nadie le moleste, que, insisto, nuevamente, es muy difícil. Sabemos que la perfección no es humana, por tanto, nunca la vamos a alcanzar, pero podemos llegar a ciertos consensos que yo creo que se puede. Ahora, el tema, y ahí es cuando yo me dirijo directamente a la comunidad trans, es que nosotros tenemos que hacer siempre un mea culpa de lo que está sucediendo, de que de alguna forma quizás todo el daño que las personas trans, no quiero decir que se autoperciben, porque en efecto la mayoría de las personas trans cuando transicionan son por dolores internos, dolores muy profundos y que por lo general vienen de terceros. Ya lo Mm, decíamos, abuso, bullying, rechazo de tu propia familia, rechazo de muchas personas, qué sé yo, y que todo ese dolor interno, de alguna forma tenemos que empezar a trabajarlo y no externalizarlo basado en ira, que es lo que se está haciendo hoy. Hoy en día las personas trans son personas muy violentas, son personas que a la primera se ofenden y te atacan, te devuelven o incluso en algunos casos con violencia física, y es por lo mismo, es porque nosotros mismos no hemos trabajado nuestros problemas internos. ¿Y por qué lo digo? No lo digo desde el punto de vista que yo me quiero mostrar como el trans resuelto, pero créanme que con 3 años de terapia psicológica se notan los cambios. Se notan los cambios, se nota que cuando una persona te dice, bueno, pero tú naciste mujer, sí, nací mujer, listo, no tengo por qué ofenderme por un hecho que es real. ¿Cachai? Yo la otra vez veía un video de un influencer muy conocido dentro de la comunidad trans, Gabriel se llama, y que él se afectaba y decía, pero ¿cómo es posible que una persona se ría porque dijo de otra persona, de otra chica trans, en concreto en un reality, para contar muy rápidamente el contexto, que en un reality había una mujer trans y otra chica que estaba, digamos, analizando el debate, el reality. Ella decía, bueno, pero ella nació hombre. Y eso afectó demasiado a este compadre trans que te digo yo. Y bueno, o sea, es que no se puede negar la realidad. sí, ¿Cachai? Me estoy yendo un poco estoy divariando ya un poco, pero, pero no sé si entendí el punto, que en el sí. fondo es que la propia comunidad trans tiene que de alguna forma empezar a decir, chuta, paremos, paremos, Ya, ya dio. que esto se nos está arrancando de las manos y créeme que no son pocos los trans que hoy en día se están dando cuenta de ello, ¿ah? Hay varios Mm, que nos escriben tanto a él como a mí y que por supuesto les da mucho miedo decirlo, externalizarlo, porque como te digo, la cancelación es potente, pero no son pocos los que dicen, chuta, esto se nos está arrancando de las manos y parece ser que muchos de los que hoy se dicen trans no lo son. Y son mm, estos fetichistas que te digo yo. mm, sí. Bueno, para finalizar, tú me enviaste un artículo de la Sara, Sara Migeri. Está hablando de un brutal asesinato a una persona trans y luego asocia eso a la transfobia. ¿Qué tú Mm. piensas en relación a eso? Ah, obviamente que todavía está siendo investigado y tal, pero yo encuentro complejo cuando ya asocia cualquier tipo de violencia a una persona trans a transfobia, porque este brutal asesinato
Fue en Colombia, un país completamente violento. Entonces, ¿cómo que nosotros Sí. podemos entender lo que es realmente una violencia por el hecho de la persona ser transfóbica y ser trans o no? Es una violencia, entre comillas, no una violencia común ni aceptable, pero de pareja o qué sé yo, de deudas, enfim, como não, como tú ves eso y cómo no también da menos valor al caso también, porque efectivamente estamos hablando de una persona. Sí, o sea, bueno, yo soy de las personas que en efecto, para mí no hay violencia más, digamos, más brutal para unos que para otros por su condición de sexo o de, qué sé yo, de cualquier a veces condición. Yo creo que para todos un asesinato como el de esa persona, para todos es brutal, aunque haya sido trans, no trans, hombre, mujer, porque para quienes no lo sepan, a esta persona le quebraron brazos y piernas, la tiraron a Mm, un río para que se ahogara, y con las extremidades quebradas, mm, fracturadas, para que no pudiera salir de ahí. Fue grabada y la gente que estaba y que intentó ayudarla, a punta de pistolas la sacaron de ahí, la guerrilla. Entonces, sabemos que también es una realidad, como dices tú, que es muy brutal la que vive Colombia con las guerrillas, que es también un poco la realidad que se vive en Brasil, en la favela o en distintos otros lados, y ahí también hay mucho crimen hacia las personas trans que en su mayoría se dedican en esos países al comercio sexual. Por lo tanto, ya es digamos, un ambiente bastante tóxico, bastante, digamos, violento. Ahora, eso no quita el hecho de que, a mi juicio, en efecto, el odio hacia la persona trans está creciendo. No me gusta hablar de transfobia. Lo que sí, yo no puedo desconocer de que hay muchas personas que hoy les está dando lo mismo lo que esa persona trans diga, te están metiendo en el saco igual que todos. Un ejemplo, por ejemplo, que podría dar es como lo que ese sentimiento que se está empezando a generar con los extranjeros también. Ya no hay una separación entre el venezolano que llegó hace 7 o 10 años atrás con el venezolano que llegó acá, que es parte del Tren de Aragua. No, para todos hoy en mm, día son venecos del Tren de Aragua. ¿Cachai? Entonces, ese es mi punto, ¿ah? No es que yo quiera digamos, favorecer las políticas woke o progresistas, sino que es que cuando, en el caso de las personas trans o de la comunidad LGBT, cuando se están metiendo con lo más preciado de las personas, que son los niños, cuando estás generando una odiosidad, porque si no estás de acuerdo a lo que yo digo, te cancelo, y no ujú, solo te cancelo, sino que te funo, trato de quitarte, de sacarte tu trabajo, trato de dejarte sin pega, ¿cierto? O que por el hecho de ser trans yo merezco un cupo laboral y tú no, ¿cachai? Cuando te estoy dejando fuera de la oportunidad, cuando ya no hay igualdad en oportunidad, sino que empiezan a aparecer estos cupos, obviamente la gente se enoja, ujú, obviamente la gente empieza a reaccionar mal. Y ahí cuando alguien, no sé, pues imagínate un caballero que está hasta acá con este tema, porque se empezaron a meter con su hija, porque se empezaron a meter con sus cabros chicos, porque la acaban de sacar de la pega porque tenían que meter el cupo de género, ¿cierto? Lo último que va a pensar, si se le aparece una persona trans en medio, es en ser cariñoso con esa persona. ¿Cachai? Entonces, yo siempre he sido crítico desde ese punto de vista. Yo creo que la violencia en efecto está subiendo, pero está subiendo a propósito de la misma ujú, comunidad trans, de la ujú, misma comunidad LGBT. Ellos están haciendo que esto crezca y no se quieren dar cuenta de eso tampoco, porque, bueno, para el activismo, mientras más violencia haya, eh, son tienen. más puntos, ¿no es cierto? Exacto, y se justifican, pues, finalmente, porque, claro, sigo trabajando entonces porque tengo violencia, ¿cachai? Porque si no existiera, estas organizaciones dejarían de existir, digamos. Mm, Entonces, claro, yo creo que es un tema complejo que hay que intentar ver con altura de mira, porque tampoco es, o sea, tampoco es permitible, digamos, que una persona celebre una muerte como la que tuvo esta persona, que realmente fue brutal, o sea, fue terrible, fue terrible. Yo no sé mayores
Ahí se me fue la palabra. Pero no he investigado mayormente el tema, si es que en efecto hay un tema ahí medio de odio hacia esta persona por ser solamente trans. Pero a mí me consta que en algunos casos lo que acá en Chile se ha tratado de pasar como transfobia no lo es. Y son crímenes porque ha sido asaltado. Hay un caso de otra chica, por ejemplo, que usurpó y se metió a una propiedad privada acá en el sur, ¿cierto? Por la reivindicación mapuche y bueno, terminó baleada por el dueño del predio, digamos. Entonces son temas que ahí son discutibles, que uno dice, oye, no hay transfobias, aquí es que una persona trans cometió un delito o intentaron cometer un delito con ella que terminó en una muerte, que siempre son lamentables, eh, pero insisto, hay un tema acá que se está empezando a notar y yo no quisiera que de alguna forma el péndulo, ¿cierto?, del que siempre hablamos, que se fue con Tuti hacia la izquierda, hacia lo progresista, no me gustaría que se fuera con Tuti hacia el otro lado tampoco. No quiero decir derecha tampoco, porque hay mucha gente de izquierda que también este tema le molesta, pero no quisiera que se fuera hacia el otro lado donde en efecto las personas trans empezaran a ser perseguidas, eh, porque puede pasar. ¿Ah? Sí, no, Ujú, insisto, totalmente. no quiero sonar victimista ni nada por el estilo, pero puede pasar. Y Sí. ante eso, la comunicación y el debate creo que es lo más sano. Ujú. Sí, es que cuando el ser humano ya no tiene valor desde la concepción hasta la muerte natural, cuando en algún momento tú puedes quitar esta vida, cuando cuando la sociedad tiene un sentido utilitarista de la persona, sea dentro del ventre, o sea porque no está cumpliendo el rol social que debería cumplir, que tú crees que debería cumplir, esta persona va a ser rechazada, va a ser entregada a la propia suerte. ¿Por qué? Porque ya no tiene, la sociedad ya no valora el ser humano. Entonces, fue algo que efectivamente, cuando tú hablas que la comunidad trans de alguna manera también está llevando este esgarzamiento, ¿no es cierto?, del Mm. tejido social. Yo pienso que eso no empezó solo con la comunidad trans en específico, y sí, más bien con todo el movimiento feminista, que é quando pensa que existe um opressor, existe aquele que vai, que construiu uma estrutura que de alguma maneira afeta todos os aspectos da sociedade. Aí nós vemos feminismo trans, ¿por quê? Porque o homem blanco patriarcal está oprimindo a mulher negra, pero também o homem negro, e o feminismo trans el feminismo negro se hace cargo de este tipo de pauta y también el ecofeminismo, porque existe un hombre, o sea, tú puedes ser todo, menos hombre blanco y hetero, en el fondo. Tal cual. Pero bueno, No, esa temática... y, y es súper divertido porque en el mundo trans pasa lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, antes de transicionar, siendo mujer, ¿no? Ya tenía ciertos victipuntos, pero ahora que pasé a ser un hombre trans, esos victipuntos se achicaron, ¿cachai? Porque ahora me perciben como hombre, no me perciben como trans, Ay. como hombre, entonces tengo menos victipuntos que una mujer trans. Es muy loco, ¿sabes? Bueno, son signos de los tiempos y me gustaría mucho agradecer tu participación, ¿no es cierto?, en este programa, trayendo también las novedades de Chile, las falencias, las esperanzas que nosotros tenemos. Y efectivamente, yo pienso que tenemos esperanza en este nuevo ciclo con tu activismo, activismo también de Nael, de otras personas que están dando la batalla. Así que muchas gracias de verdad, no solo por el activismo que tú haces, pero también por estar en este programa, por tener esta disposición de hablar y, y un poco con valentía y sin miedo de la cancelación. Adelante. Sí, bueno, unas pequeñas palabras finales. Sí, pues yo lo que menos tengo es miedo a la cancelación. Y de hecho me ha pasado que he recibido malos tratos de ambos lados, digamos, incluso de mi propio sector. Y bueno, es normal, porque yo siempre voy a defender la verdad ante todo.
¿Cachai? Para mí la verdad de hoy en día es que biológicamente están demostrando algo, se están demostrando los daños físicos y psicológicos de las transiciones, por lo tanto, no es recomendable hacerlo, ni siquiera de forma adulta. Yo creo que siempre la transición tiene que ser el último, pero el último recurso. Siempre hay formas de lidiar con la disforia de género que tienen que ver con terapias psicológicas antes de llegar a esta medicalización del cuerpo. Creo que es la salida fácil. Hay que enseñarle a los jóvenes a quererse, a querer su cuerpo y que ellos pueden hacer lo que quieran sin tener que modificarlo. Y desde ese punto de vista, o sea, para terminar en realidad, em, hacer un llamado a que recordemos que siempre que se habla de la batalla cultural, siempre hay personas que dicen, no, esto es una batalla espiritual. Yo también soy de las personas que cree que esto es una batalla espiritual. Y me gustaría hacer el llamado a todas las personas, sobre todo en que estamos en medio de Semana Santa, en esta triada de días, ¿cierto? Esperando ahora a las 12 de la noche la resurrección de Jesús, ¿cierto? eh, que recordemos las enseñanzas que Él nos dio, de que todos somos personas, de que todos tenemos dignidad, de que no puede ser que nos veamos como adversarios, como enemigos, sino que tenemos que luchar, podemos tener discrepancias de forma ideológica y pelearnos y debatir y todo lo que queráis, pero no podemos llegar al punto de denigrar a la persona porque piensa distinto a mí. Y eso vale en ambos lados, porque siento que hoy en día también hay una radicalidad, se está armando una radicalidad dentro de nuestro sector que creo que también puede ser peligrosa y que, bueno, no seamos lo mismo que tratamos de combatir. Así que desde ese punto de vista, agradecerte a ti por la instancia, porque son estas las instancias que nos ayudan justamente a poder poner los debates sobre la mesa y poder llegar a ese equilibrio que tanto queremos, siempre pensando en la dignidad humana de todas las personas. Eso. Eso, si llegaste hasta aquí, déjame un like, suscríbete al canal y hasta la próxima. Chao, chao.